Hola mis hermanas, espero se encuentren muy bendecidas. Yo soy Viridiana de Fuentes y quiero compartirles un poco sobre lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios me ha enseñado. Y sé que todas hemos pasado por pruebas, igual son momentos difíciles ahorita donde hemos sido movidas de una u otra forma. Dios ha tocado nuestros corazones o Dios nos ha probado con un bien. No sé, igual y tú en este momento te encuentras afligida, triste, con temor, y quiero hablarte a ti, hermana, que puedes escuchar o ver este video. Quiero animarte a confiar en Dios. No sé cuál sea tu condición en este día, pero igual y tu esposo se quedó sin trabajo, igual y tú te quedaste sin trabajo, hay alguna enfermedad en tu familia o en tu vida, o algún anhelo, algún deseo de tu corazón que no se haya cumplido todavía. Pero quiero platicarte un poco y por eso hoy quiero hablar de las pruebas. Las pruebas son buenas y son necesarias para nuestra vida. El Señor nos dice que en este mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido. Y quiero platicarte un poco sobre mi testimonio. Yo me casé en mayo del 2016 y en el 2017 Alex y yo quedamos embarazados y todo era felicidad, era una ilusión muy grande que teníamos ambos. Pero hablando como mujer, era un anhelo que siempre tuve desde chica al ser madre, ¿no? Y todo iba perfecto hasta que después de unos meses tuve un pequeño sangrado, fui al hospital y me detienen y me dicen que me van a hacer un degrado. Tuve un aborto anembrionario y era necesario practicar un degrado. Y sí hubo tristeza en mi corazón, sí hubo dolor. Yo en ese momento decía: Señor, que ahí se ve al bebé, Señor, guárdanos. Pero me dicen que no hay nada que hacer. Y yo, a pesar de que tenía dolor en mi corazón o había sufrimiento, me fortalecí en Dios. En el proceso de toda la madrugada que estuve ahí internada, y no podía ver a Alex, no podía ver a mi familia, yo me agarré de la palabra de Dios. Y yo recuerdo que por mi mente estaban la palabra de Dios, diciéndola, repitiéndola, y estuve muy fortalecida a pesar de que el dolor era grande, ¿no? Y pasamos por una prueba en ese momento que era grande. Sí, había días donde pues obviamente me derrumbaba, había días donde igual y no entendía muchas cosas, pero en uno de esos días que estuve sola con Dios, recuerdo mucho, no recuerdo muy bien, pero recuerdo mucho que estaba estudiando el Salmo 66 del versículo 8 al 15 y quiero compartirlo con ustedes porque a veces es necesario, en vez de refugiarnos en el dolor, en los porqués, ir a la palabra de Dios y ver su gran amor en su palabra dirigida para nuestras vidas. Quiero compartírselo con ustedes. Dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Antes de iniciar, este es un capítulo que refiere mucho al pueblo de Israel y testifica que Dios fue fiel en medio de sus grandes aflicciones, porque como ustedes saben, el pueblo de Israel pasó por muchas cosas, mas en cambio Dios los sacaba siempre adelante, Dios los perdonaba, Dios les daba esa abundancia, ¿no? Al final de la prueba. Y quiero hoy, así como dice el versículo 8, hacer oír la voz de su alabanza, porque estoy agradecida con Dios ahora lo entiendo. Estoy agradecida con Dios
porque a pesar de que lo que pude vivir en ese momento, yo bendigo el nombre de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y Dios es soberano. Dice en el 9 que Él es quien preservó la vida de nuestra alma. Y hermanas, al leer este versículo me dio tanta paz, porque a veces Dios tiene que hacer muchas cosas para poder preservar nuestra alma. A Dios le importa nuestra alma de una manera grande. Si Dios la preserva, no hay nada en este mundo que la pueda quitar. Dios es el que cuida de nosotros. El significado de preservó es evitar que una persona o cosa sufra daño, cuidar, cargar, ordenar, propósito, retener, ensayar. Y Dios cuida de nuestra alma aún en esos momentos. Dios tiene muchos propósitos en cada una de nosotras. Y dice que Él no permitió que nuestros pies resbalen. Por su gracia tenemos vida, por eso podemos estar de pie. Dice en el versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como a fina plata. Dice, tú nos probaste. El Señor es el que prueba nuestros corazones, hermanas. El Señor es el que nos pone ahí pruebas, ese examen que tenemos que pasar. Y algo que en ese momento, cada palabra que yo leía llegaba a mi corazón y retumbaba y me daba esa paz, esa fuerza, esa fortaleza. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como a fina plata. Y yo me puse a investigar un poco sobre la plata. La plata es un elemento químico, es un metal que su significado es brillante. En su estado natural es algo muy maleable, es algo muy dócil. Según la Enciclopedia Británica, dice que el principio del purificar el oro y la plata es muy simple teóricamente, pero en la práctica se requiere una gran experiencia para garantizar la precisión. Y no hay rama en la industria que requiera más atención y vigilancia. El resultado va a ser influido por un número tan grande de circunstancias que ningún refinador que estime tanto eso se va a delegar los pasos principales del proceso a alguien que no sea tan hábil como él. Entonces, el proceso de refinamiento de la plata no es algo que sea muy sencillo. Necesitas tener experiencia. La plata, como ya muchas saben, se obtiene de las minas, por lo cual la plata tiene cantidades de cobre, plomo, estaño, entre otros materiales. Se puede encontrar la plata con esos elementos en su estado natural. Pero aquí el fuego es el protagonista para la plata, ¿no? El fuego es fundamental para que la plata funda, ¿no? El fuego hace que se funda y separe los elementos que son externos a ella, ¿no? Investigando un poco sobre el proceso, dice que el que refina tiene que tener tanta habilidad y tanto conocimiento que cuando lo meten al fuego se ocupa un molde que se llama cristol, que también viene en la Biblia en uno de los versículos. Es un molde de grafito donde se mete a grandes temperaturas y ahí es donde se separa la plata por ejemplo, por el cobre, ¿no? Y tiene que ser alguien tan experimentado que lo que hace es que a veces necesita que la ebullición sea muy lenta, o a veces necesita temperaturas muy altas y muy rápidas. O sea, no es un proceso fácil. El refinador se encarga de ver ese proceso y debe tener un buen ojo para que medir el color, para ver el estado de pureza. Mientras más puro se necesita más habilidad y se necesita meter a fuego. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que, como les digo, la plata es muy moldeable. Entonces, para poder hacer, no sé, un collar, una pulsera o un anillo, se necesita aunque sea el 5% de cobre u otro elemento. Pero aquí vamos a hablar del cobre. Entonces, por decir que mi anillo fuera de plata,
Dice que con el 5% de plata pura, sería plata pura con un 5% para poderlo usar, ¿no? Pero también me llamó algo mucho la atención que dice que con el 50% de cobre y 50% de plata no cambia tanto el color. Se puede ver un color plata blanco, brillante, pero conforme se va desgastando, va rozando, el color rojizo va saliendo. Y eso significa que obviamente no es una pieza de plata fina. Entonces me llamó y me sorprendió mucho el proceso de la plata, porque nosotros lo podemos, porque el Señor dice, nos ensayaste cómo se afina la plata, ¿no? Y en Isaías 48 dice, he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en el horno de la aflicción. Dios nos mete al horno de la aflicción y es Él, y a veces pensamos que es el enemigo o algún pecado, y eso no significa que seamos puras, ¿no? Pero a veces Dios necesita meternos en ese horno para desprender el pecado, esos elementos que no son puros, que no nos hacen puros. Necesita el Señor purificarnos. En Proverbios nos dice, el cristal para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová es el que prueba los corazones. Así como David en el Salmo decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y qué hermoso sería que nosotros en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, examinemos nuestro corazón y digamos, Señor, enséñame qué hay en mí, ¿no? Enséñame si hay camino de perversión en mí, ¿no? Conoce mis pensamientos. Y yo les quiero decir, ¿cómo nos refina Dios? Nos refina, por medio de su palabra. Su palabra es esa luz a nuestros pies, esa lumbrera en nuestros caminos, que por medio de ella nos muestra que hay mal, que nos muestra los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, cómo Dios quiere que nos comportemos por medio de su palabra. Pero también la segunda es que Dios nos refina por medio de las pruebas. Es necesario el fuego en nuestras vidas, es necesario que Dios nos pase por fuego, porque Él quiere purificarnos, Él quiere desprender todo lo malo que hay en nosotros. Y a veces pensamos que somos buenas, a veces pensamos que ya no hay nada malo en nuestra vida, pero no vamos a llegar a ese nivel de purificación hasta que seamos transformados y estemos con el Señor. Y mientras en ese proceso Dios nos quiere limpiar más. Dice en el versículo 11, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos carga pesada. Dice, nos metiste. ¿Quién nos metió? Dios es el que nos mete. Y dice en el 12, hiciste. O sea, Él también nos hace cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por fuego y por agua. Pero, ¿saben qué? Yo, antes de continuar, quiero contarles la otra parte, ¿no? Después de que pasamos el primer proceso, estuvimos fortalecidos en Dios, y recuerdo muy bien las palabras que le dije a Alex. Le dije, no importa cuántas veces tenga que intentarlo, no importa cuánto me duela, lo vamos a seguir intentando hasta que tengamos un hijo, porque es algo que Dios bendice. Es un propósito y un anhelo de Dios en nuestra, que no está mal, ¿no? Y le dije eso, ¿no? Y fuimos y hermanos oraban por nosotros, y hermanos nos decían que sí, y pues veíamos que Dios no nos decía nada. Entonces dijimos, pues si todos dicen que sí, pues sí, ¿no? Y nuestros corazones anhelaban el sí. Los doctores, algunos nos decían que sí, y pues lo volvimos a intentar, ¿no? En marzo del 2018 lo intentamos otra vez, y otra vez quedé embarazada en el primer intento. Pasaron 3 meses, lo intentamos, 3-4 meses, y lo volvimos a intentar, y muy felices, ¿no? Que ahora sí.
y todo bonito, ¿no? Pero llega un momento donde vamos otra vez a ver el ultrasonido y nos dice, no hay latidos, ¿no? Y no se ve nada, vamos a esperar otra semana, pero en mi corazón había algo que decía, no va a suceder. Decía, no le veo el chiste que Dios me ha dicho que no y ahorita que sí. Dije, no va a suceder, pero aún así yo clamé y le dije, ok. Fuimos con el doctor y al siguiente día empecé con sangrados otra vez. Y ahí mi reacción fue diferente. Fue una reacción no como la primera, porque no estaba fortalecida de la misma forma. En mi corazón se endureció un poco y a veces corremos un riesgo como hermanas, más si servimos o decimos, no, estamos bien, confiamos en Dios, confiamos en la voluntad de Dios. Sí, porque lo teórico lo sabemos. Lo teórico sabemos que Dios es soberano, sabemos que ni una partícula en el universo no está sujeta a la soberanía de Dios. Sabemos que Dios es el que da la vida, sabemos que Dios es el que toma el control en estas situaciones. Y algo que siempre se me ha quedado, que Dios es ex nihilo, ¿no? Dios puede crear de la nada. Y yo decía, ¿por qué si Dios puede crear algo de la nada? ¿Por qué no puede crear vida en mi vientre? ¿Por qué no? Pero más en cambio yo por fuera era, ok, no pasa nada, todo está bien. Dios sabe por qué hace las cosas. Y así la fui llevando, ¿no? Y me olvidé de lo que Dios me había dicho, ¿no? Que Él era el que probaba nuestros corazones. Pero a veces cuando pasamos una tras otra prueba, hay que tener mucho cuidado, porque igual y nuestro corazón se puede endurecer, igual y nuestro corazón puede ir creando una raíz de amargura. Y les voy a decir porque es muy difícil como hermanas no saber cómo pasar, porque a veces nos encerramos en nuestro dolor tanto que se nos olvida la grandeza de Dios. Y yo reconozco y digo que muy en mi interior no me había dado cuenta que hasta cierto punto yo había guardado un rencor, se puede decir coraje contra Dios, porque sabiendo que Dios lo puede hacer todo, Dios no me había dado esa bendición, ¿no? Y le pedí a Dios perdón. Y le dije, Señor, perdóname, porque conociendo tu palabra sigo pecando, ¿no? Y conociendo tu palabra no he entendido lo que tú quieres hacer en mi vida. Y yo te exhorto, hermana, que si examines tu corazón así como David y veas si en ti, muy dentro de ti, hay algún enojo, igual con algo que estés pasando tú, pero a veces guardamos ese enojo conscientemente con Dios. Y yo te pido que te pongas de rodillas y le digas a Dios, perdóname, ¿no? Porque Dios es tan bueno y Dios es tan fiel que lo vamos a ver. Dice en Santiago 1:2-4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice, hermanos, tened por sumo gozo, igual en el momento no estamos pasando, pero no nos enfoquemos, no nos quedemos ahí. Vayamos delante de Dios y digamos, Señor, perdóname, estoy sintiendo esto en mi corazón, pero necesito de tu ayuda. Necesito que tú me ayudes, que tú me quites esto que hay en mí, que no me deja tener esa comunión contigo. Y no pierdan la comunión con Dios. Si estás pasando ahorita por una prueba, no pierdas esa comunión con Dios. Yo en el momento que me di cuenta que Dios confrontó mi corazón, me dijo, hey, es que estás haciendo esto mal. Yo me puse de rodillas, le pedí perdón a Dios y fue algo sobrenatural. Y Dios quitó muchas cosas, muchos velos
que había aún en mí, aún conociendo de la palabra, aún sabiendo toda la teoría, podemos caer en ese pecado, ¿no? Y hermanas, yo les digo así, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y a veces, igual y las pruebas pueden ser de un día, de 2 días, de un mes, pero a veces las pruebas pueden ser de muchos años o de toda tu vida. Pero tengamos la confianza y la esperanza en que Dios tiene cuidado de nuestras vidas, que Dios tiene algo mejor para nosotras. Igual en este mundo, en esta tierra no lo vamos a entender, pero cuando estemos con el Señor podremos entender y ni vamos a pensar en las pruebas, solo vamos a estar disfrutando con Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero eso no significa que no vamos a pasar por pruebas, porque si de algo estoy segura es que Dios va a mover todo lo necesario para, como decía en el versículo 8, preservar nuestra alma y que lleguemos a Él santas, limpias, puras, así como la plata, ¿no? Dios nos mete al horno de las aflicciones, pero Él tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Dice en el versículo 12, en la parte final, dice, y nos sacaste a abundancia. Y este versículo trae tanto gozo, tanta esperanza, tanto amor en este versículo que lo vemos, porque al final de cuentas las pruebas son pasajeras, son momentáneas, pero el Señor nos va a sacar abundancia. Y en este capítulo podemos ver 2 contrastes tan diferentes, ¿no? La parte triste, pero la parte alegre, la parte de aflicción, la parte de refrigerio, la parte de miseria, pero también la misericordia de Dios, que es tan grande, que nos guarda y nos lleva al proceso, por un proceso difícil, pero al final de cuentas Dios nos saca abundancia, ¿no? Confiemos en Dios, así como Daniel en el foso de los leones, él confió, y este capítulo es súper interesante, porque a veces vamos a pasar por una prueba y el Señor nos saca antes de ser probados. Por ejemplo, si dicen en el trabajo de tu esposo que van a recortar personal, ¿no? Igual y Dios empieza a probar sus corazones y se ponen a orar y pasa el tiempo y tu esposo no fue de los que recortaron, te dices, no, gracias a Dios. Y Dios te salva antes de la prueba. Pero a veces Dios te salva en la prueba, ya que estás en la prueba, así como Daniel, ¿no? En el foso de los leones no lo salvó antes, o sea, no fue que antes le dijera, no, ¿sabes qué? No lo vamos a meter, o que llegara alguien y dijera, no hay que perdonarlo o algo, no. Él tuvo que pasar y estar en la prueba, y a veces eso es lo que no nos gusta, hermanas. Pero así también como Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos al horno, y es tan hermoso ver como que confiaron en Dios y dijeron, si Él nos ha de sacar, nos sacará, nos librará, pero si no, gloria a Dios, ¿no? Y qué bonito que igual algún día podamos tener ese pensamiento de decir, ¿sabes qué, Señor? Si no me sacas, confío en ti, que es tu voluntad perfecta, ¿no? Entonces, por eso es importante ser pacientes y sobre todo confiar en Dios, confiar en lo que nos ha dicho en su palabra, confiar en cada una de sus promesas. Y igual y has perdido algún familiar en estos momentos y te preguntas, ¿realmente qué bueno tiene la voluntad de Dios? No entiendo la voluntad de Dios, o decimos que aceptamos la voluntad de Dios, pero igual y no la estamos aceptando. Y les quiero decir por qué igual y a veces no entendemos la voluntad de Dios. Porque no conocemos a Dios. Porque si nosotras conociéramos a Dios, conociéramos su soberanía, conociéramos que el propósito de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, nuestro panorama cambie completamente. Pero a veces es muy difícil porque nos aferramos mucho a este mundo. E igual esta carne tiene que padecer, ¿no? Pero confiemos en Dios, confiemos, no tengamos temor, porque al final, si Dios es nuestro Señor y Dios es nuestro Padre, el Padre que ama a su Hijo disciplina. Y también Dios es bueno. Igual
es difícil decir, igual es muy fácil decirlo, pero hasta que no pasemos por pruebas no vamos a poder pasar a otro nivel, ¿no? Así como en la escuela nos ponían examen para pasar a otro nivel, pues así Dios quiere probar nuestra fidelidad para Él, porque cuánta gente no se pierde o no niega de Dios cuando está en prueba, ¿no? Seguimos en el versículo 13, dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Dice, entraré a tu casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces cuando tenemos pruebas o aflicciones, somos muy buenos en decir, no, Señor, ahora sí voy a leer tu palabra, ahora sí te voy a obedecer, ahora sí voy a quitar este pecado que está aquí, ahora sí voy a predicar tu evangelio. Y dice, te pagaré mis votos que anunciaron mis labios. Y a veces, hermanas, pasamos la prueba y nos olvidamos de Dios. Pero el Señor nos dice que cumplamos, ¿no?, con lo que decimos, no porque le debamos algo, sino porque lo hagamos de amor a Dios, ¿no? Dice, holocaustos de animales te ofreceré, con salmerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos, ¿no? El Señor merece todo. Y si tú ya pasaste por una prueba y has olvidado lo que Dios hizo ya por ti, o estás en una prueba y estás metida en tu angustia, en tu aflicción, hermana, yo te animo a que cumplas tus votos. Y el Señor dice, aquí dice, holocaustos de animales engordados te ofreceré. En Samuel dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a la grosura de los carneros. Hermanas, seamos obedientes a la palabra de Dios. Seamos obedientes, no solo en lo teórico, ¿no? Seamos obedientes con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestra vista, con nuestros pies, con todo nuestro ser, seamos obedientes, ¿no? Hay que ser ese sacrificio vivo, agradable a Dios, ¿no? Dice Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanas, tenemos que obedecer a Dios. Aún en medio de las pruebas tenemos que ser obedientes a Dios, confiar en Él y Él hará grandes cosas. Ahora les puedo decir con gozo en mi corazón que Dios es bueno, y aunque me hayan dicho que igual y no puedo ser madre nunca, yo alabo a Dios y bendigo a Dios, porque lo que el Señor dio, el Señor quitó, y el Señor se ha alabado por la eternidad, ¿no? Si Dios no ha cumplido algún anhelo de tu corazón, algún deseo de tu corazón, entrégaselo a Dios. Él sabe por qué hace las cosas. Él es soberano, y en su soberanía está llena de amor. Está llena de amor y cuidado para nosotras. Siempre vivamos agradecidos con Dios, con lo que tenemos. Él es un Dios bueno, Él es un Dios justo, que hará todo lo mejor para nosotros, aunque no veamos qué es lo mejor. Espero este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y que no te apartes de Dios, que siempre tengas esa fe, esa esperanza viva, que no se apague aunque venga una prueba muy difícil, aunque venga otra y tras otra. Confiemos en Dios. Yo les puedo decir que aunque ahorita pueda parecer algo incierto mi futuro como madre, sé que Dios ya tiene, y Él ya sabe lo que va a pasar con mi vida, y confío en Él, confío en sus planes, confío en
en lo que Él hará en mi vida, en la vida de Alex, en la vida de nuestras familias y toda la gente que nos rodea. Confiamos en que Él puede crear todo de la nada, pero sabemos que cuando Él cierra una puerta no hay nada que la abra, y cuando Él abre una puerta no hay nada que la cierre. Estemos siempre confiadas en Dios y no caigamos en desánimo. Acerquémonos a hermanas para que nos puedan ayudar también a ser fortalecidas, apoyarnos en oración todas juntas, y que su fe nunca falte, sino que su fe vaya en aumento. Y les deseo que Dios sea hablando a sus vidas y a sus corazones como lo ha hecho conmigo. Dios las bendiga y nos vemos en una futura transmisión de Fe Verdadera. Bendiciones. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto, y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.